Estamos conversando en un tema por demás apasionante, desconocido para muchos, pero sin duda despertará el interés de muchos otros, con el maestro Omar López Espinosa sobre el momento de ilustración y estos círculos de eruditos en Chiapas y en Centroamérica principalmente, ¿no? Ya empezabas a entrar en ese tema, si fueras tan amable, Claro. Omar, de continuar, de mencionar a Paul Félix Cabrera, Ramón Ordóñez y Aguiar y Vicente Ujú, José Solórzano, nombres nuevos para nosotros, y que ujú. te agradezco mucho me hayas compartido ese capítulo de tu tesis de doctorado. Bueno, gracias. Fíjate que sí es muy interesante. Bueno, con toda esta información que ya te había comentado, les había comentado sobre que dejaron los exploradores y que viajaba a Europa, ¿no? A España específicamente, también empezó a circular toda esa información, empezó a circular aquí en el antiguo reino de Guatemala. Y fíjate que obviamente uno de los personajes que tuvo un papel trascendental en todo esto es Ramón Ordóñez de Aguiar, porque realmente Ramón Ordóñez de Aguiar fue el impulsor de las expediciones a la zona de las casas de piedra, a las casas de piedra o llamada Palenque, y fue, digamos, de alguna manera casi como su consultor y casi el consejero de Joseph de Estanchería, del presidente de la Audiencia de Guatemala, en este tema. Es más, eh, a Ordóñez de Aguiar, entre los ilustrados de aquel momento, que ahorita voy a mencionar, se le reconoció como el más docto en el tema sobre el origen de los constructores y habitantes de las casas de piedra, ¿no? Entonces, este personaje, pues va a ser el primero que va a tener como las noticias a la mano de estas expediciones, ¿verdad? Va a ser el primero que va a leerlas, ¿no? Pero fíjate que él, a su vez, va a tener otros interlocutores. Desgraciadamente, en los archivos centroamericanos, en el archivo centroamericano y en otros que visité, no encontré información, ¿no?, sobre la tertulia académica. No quiere decir que no exista, habría que hacer una revisión como más detallada, tal vez jugando con otras variantes en términos de documentos, ¿no? En cómo está organizada la información, y por ahí poder ir rastreando, digamos, un poco el origen de este grupo y si realmente habían más eruditos, ¿no? Desgraciadamente, los nombres que tenemos de quienes formaban esta tertulia, pues son poquitos, son 4 o 5, y quien va a empezar quien va a hacer notar eh, de alguna manera a estos tertulianos va a ser Carlos Navarrete en los trabajos pioneros, ¿no? Carlos Navarrete va a hacer referencia a ellos, ¿verdad? Y de alguna manera, fíjate que mi proceso de investigación me llevó a ellos, es decir, si yo había leído el trabajo de Carlos Navarrete, ¿no? Realmente no me había puesto como a pensar en el papel tan trascendental que jugaron este grupo de tertulianos. Y te voy a decir por qué, ¿no? Es decir, este grupo de tertulianos van a ser los que van a poner a debate y ensayar una serie de ideas sobre el origen del hombre en América. Fíjate, no estamos hablando del hombre en la provincia de Guatemala o en la antigua audiencia de Guatemala, sino más bien van a empezar a ensayar una serie de ideas sobre el origen de los americanos, quiénes somos los americanos, ¿no? Y entonces Oye Omar, dime, perdón, y dime. es un tema que todavía sobre el cual sigue especulándose porque yo conozco dos o tres hipótesis al respecto, ¿no? De Claro. qué avanzada eran eso. Te quería comentar también como uno de estos casos de curiosidad. Tiempo atrás tuve Ajá. oportunidad de estar en el estudio del maestro Carlos Navarrete y me Uh-huh. enseñaba entre sus tesoros bibliográficos un libro que tiene que ver con uno de estos informes que se enviaban a la corona sobre las cuestiones americanas. Y él Uh-huh. me explicó, no le di tanta importancia y ahora que te estoy escuchando y después de leer tu texto también, me doy cuenta de la importancia. Voy a leer textual lo tuyo. Será la época cuando el gobierno español
Carlos III y posteriormente Carlos IV, 1795-1807, impulsarán las primeras expediciones reales oficiales con la finalidad de obtener datos sobre los recursos naturales, minerales y anticuarios con los que contaba la audiencia de Guatemala. Es decir, eran estudios de tipo geográfico para saber dónde estaba el oro, dónde estaba la minería, las riquezas naturales. Y me lo decía don Carlos Navarrete al mostrarme ese ejemplar que tiene una primera edición maravillosa, cuyo autor no recuerdo, voy a investigarlo, consultarle a él, mejor dicho. Me decía, es que estos eran libros de muy reducida edición, porque si caían en manos de los ingleses, por ejemplo, de los británicos, pues ellos podían descubrir dónde estaban las riquezas naturales extractivables para Ujú, extraerse de América, ¿no? Y, o sea, cómo la ujú, historia de la ujú. cultura y de las ideas van entrelazándose y van detonando cosas. Es el comentario que te quería hacer nada más. Adelante, Sí, sí, Omar, sí. gracias. Entonces, Pero, fíjate que, bueno, te voy a decir, voy a nombrar, digamos, quiénes eran los miembros de este grupo, ¿no? Está Paul Félix Cabrera, que él es un doctor en Derecho Canónico, es un civil, no es, él no es ni es sacerdote ni es fraile, es un civil y él es doctor en Derecho Canónico. Don Ramón Ordóñez de Aguiar, que es capellán de la Orden de Santo Domingo en aquel momento, avecindado en Ciudad Real también, ¿no? O sea, él está avecindado aquí en Ciudad Real y no en Guatemala. Y además están, por ejemplo, el fraile Tomás Luis Roca, que en aquel momento es el padre provincial de la Orden de Santo Domingo. Está también otro fraile, José Miguel de San Juan. Perdón, no, este es un civil que es regidor de la ciudad de Guatemala. Y entre ellos un militar de nombre, el coronel Felipe Sesma. Son los nombres que aparecen que aparecen como miembros de este grupo de tertulia académica. Así aparece el nombre. O sea, no es un nombre que le pusimos ahora, ¿no? Sino más bien llama mucho la atención lo de tertulia académica, porque ellos ya están pensando en esto en esta noción de la academia, ¿no? En donde compartir ideas, si bien todavía no son, digamos, como trabajos, como hoy, desde una perspectiva empirista, ¿no? Empírica, ¿no? Como tenemos hoy basada en esta metodología científica contemporánea, pero sí van a hacer una serie de trabajos intelectuales muy interesantes, ¿no? Entonces, el pero, título simplemente perdóname, del grupo, ¿no? Omar, imagínate en Dime. ese momento, no podían reunirse por Zoom, obviamente, no podían No, reunirse en no. un lugar intermedio ni estar viajando de Ciudad Real a Guatemala o a la inversa. Entonces el medio de Ujú. intercambio intelectual pues era la correspondencia. Imagínate cuando aparezcan esos fajos de correspondencia y esas cartas, Claro, va a ser, pues, para claro, ustedes un tesoro los investigadores, ¿no? Lo que estoy pensando claro. es que hace falta todavía tanto trabajar en el caso de la historia de Chiapas y Guatemala, que están descubriendo y ustedes están aportando esto a esta nueva generación, como decía Viqueira en un programa anterior. eh, Están siendo una nueva generación que están trabajando ya, desmenuzando todos estos datos que van a ser una gran aportación para la academia. Ojalá las autoridades, los gobiernos que vengan en adelante, las universidades y sus cabezas también tengan la suficiente cabeza para difundir toda esta información a través de proyectos editoriales, videos, en fin. Ojalá, de veras que me ilusiona mucho, espero ver todavía todo eso, ¿no? Fíjate, Armando, que dices una cosa muy importante con respecto a la historiografía chiapaneca. Juan Pedro Viqueira ha escrito mucho sobre el asunto de la historiografía y los temas que están pendientes, ¿no? Y ahora que yo tuve oportunidad de aproximarme a este tema de los intelectuales de la provincia de Chiapas en el siglo XVIII, empecé a seguir pistas de los trabajos que se han escrito, ¿no? Obviamente buscando sobre mi tema, ¿no? Y me di cuenta que hay un vacío en la historiografía chiapaneca. Bueno, hay muchos vacíos, como bien lo mencionas, ¿no? O sea, falta mucho, ¿no? Pero bueno, se está trabajando, ¿no? En ello,
pero fíjate que hay un vacío específicamente en el siglo XVIII, ¿no? El siglo XVIII se tiene, hay mucho material sobre el siglo XVI, ¿no? El XVII, sobre la cuestión de cofradías, sobre la cuestión de tributos, sobre la cuestión de censos, sobre, bueno, todo este trabajo que ha producido gente como Jan de Vos, como Juan Pedro Viqueira, sobre cuestiones de idolatría como la misma maestra Dolores Aramoni. Es decir, hay mucho trabajo que han hecho historiadores de este periodo, pero fíjate que realmente en el encuadre o en la perspectiva que yo estoy trabajando, desafortunadamente encontré muy poco material y tal vez el que me viene a la mente es un trabajo muy pequeñito, pero muy interesante que hizo Jan de Vos y que por cierto se publicó en una revista como un artículo de difusión, ¿no? No fue un artículo científico, que es sobre la noción del indio desde los ilustrados, ¿no? Y él hace un trabajo, una reflexión sobre Fray Matías de Córdoba, cuando él es ganador, cuando gana aquel premio por su tratado sobre cómo vestir a la usanza española, a los indios, bla, 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 porque es un título muy grande, ¿no? Y es el único trabajo, más o menos es el trabajo que yo encontré que estaba como más apegado, ¿no? Digamos, a lo que a mí me interesaba, que obviamente mi trabajo no tiene que ver con los antecedentes sobre la arqueología y vincular los estudios sobre Palenque, ¿no? Sino más bien, a mí lo que me interesa es aproximarme a cómo se fueron configurando y produciendo las ideas sobre los primeros pobladores, esas primeras nociones de los primeros pobladores, ¿no? De lo que sería la provincia de Chiapas, ¿no? Y entonces me di cuenta de que está este vacío, hace falta empezar a generar debate, ¿no? O un diálogo entre los historiadores, entre los antropólogos, ¿no? O demás interesados en el siglo XVIII. Para mí, yo creo que es un periodo que nos puede dar muchas luces en términos del intelectualismo. Tú decías del intelectual, del trabajo intelectual o de la erudición, en Chiapas, ¿no? Tú dijiste algo muy interesante, es decir, son como los antecedentes de las universidades. Efectivamente, ¿no? Si bien ya habían universidades en aquel momento, esta gente, estos tertulianos, por así llamarlos, ¿verdad? Van a ser de alguna manera como los doctos que van a empezar como a experimentar sus ideas o sus argumentos para tratar de resolver los problemas. De hecho, por ejemplo, Paul Félix Cabrera, es el título del libro que él escribe se llama Teatro Crítico Americano o Nueva Tentativa para la Solución del Gran Problema Histórico sobre la Población de la América. Imagínate, ¿no? O sea, es bien interesante. Y el trabajo que después va a publicar Ordóñez de Aguiar, se llama Historia de la creación del cielo y de la tierra conforme al sistema de gentilidad americana y bla, 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 porque es más largo, ¿verdad? Entonces, estamos viendo ahí un momento muy interesante sobre este trabajo intelectual. Entonces, yo creo que el siglo XVIII, en términos de la historiografía, de la revisión o del estudio, más bien, más que historiográfico, más bien el estudio histórico del siglo XVIII, nos puede ayudar a enriquecer el campo de las ciencias sociales, en este caso de la historia y la antropología, y acercarnos a otros temas que de alguna manera pues todavía no están, digamos, en este escenario de discusión, ¿verdad? Y creo que esos son como los temas emergentes a donde la nueva generación de historiadores y de antropólogos que se estén formando, tanto chapanecos como nacionales de extranjeros puedan entrar y empezar como a enriquecer esta bolsa de discusión, ¿no? Entonces, yo Pero creo que mira, Omar, perdóname, me voy a atrever a dime, adelantarlo aquí. Mira, dime. estas sociedades, esos tertulianos, tienen un referente actual. O sea, me parece irrisoriamente tonto y de pocos alcances y de pocas luces por parte de las autoridades que no hayan pensado, si hay un colegio de México y hay una serie de colegios de la frontera sur, ¿por qué no pensar en aglutinar todos estos conocimientos en un colegio de Chiapas? En que no necesitan hacer mayor inversión, simplemente toda la materia gris, toda la materia intelectual ya está, eres tú, son los demás investigadores.
O sea, en verdad, lo que falta es una voluntad política Claro. en pro de la cultura y de la educación que podría darse. Ojalá que podamos ver eso todavía. A mí me apasiona ver e ir conociendo a personajes como tú dentro de la academia, que son de gran aportación para la sociedad. Es lo que no entienden de pronto los políticos, que es fundamental esta vinculación entre la academia para ir resolviendo los problemas de la vida diaria, ¿no? Ujú. Pero bueno, esta reflexión siempre es interesante y gracias por permitirme compartírtela. Continuamos Gracias. con tu tema si quieres porque es Sí, 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 claro. maravilloso. Bueno, entonces, digamos que, que este grupo de tertulianos pues produjeron estos trabajos eh, enciclopédicos y grandes tratados, ¿no? Para tratar de resolver el problema sobre el origen de los pobladores americanos, ¿no? Y entonces vamos a encontrar hipótesis que hoy posiblemente algunos colegas, arqueólogos, historiadores o antropólogos podrían decir, ah, pues es que eran locuras o eran febriles ocurrencias del siglo XVIII, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más allá y lo vemos con atención y lo analizamos, no son cosas febriles o no son ocurrencias, ¿no? Sino más bien era desde mi punto de vista, el modelo que se tenía para reflexionar el mundo en aquel momento, ¿no? Es decir, vamos a encontrar, por ejemplo, en estos trabajos vamos a encontrar argumentos que hablan de migraciones, por ejemplo, de que los primeros pobladores de América que se asentaron en esta región de Guatemala pertenecían muy probablemente a una de las 10 tribus de Israel, ¿no? Entonces tenemos esta interpretación, ¿no? Basada en la Biblia y en la historia religiosa, ¿no? Católica, de alguna manera, ¿no? Este, y van a empezar a proponerse ideas de que pues, los habitantes de las casas de piedra son nietos, ¿no? O bisnietos de Noé, por ejemplo, ¿no? El mismo Botán, ¿no? Por ejemplo, Ramón Ordóñez de Aguiar habla de Botán y cómo Botán él lo relaciona con la estirpe de Noé y cómo este Botán es el que empieza de alguna manera a civilizar, entre comillas, no me gusta la palabra, pero bueno, ahorita no se me ocurre otra, a los gentiles que él conoce en América, ¿no? Durante sus 4 viajes que hizo de Oriente aquí, a América, pues él va a empezar a civilizarnos y por ahí la cuestión de los lenguajes, ¿no? Y de alguna manera son trabajos muy interesantes porque, por ejemplo, se empiezan a buscar analogías y dicen, bueno, no es tan descabellado pensar que nuestro origen es judaico o de Egipto, porque ahí tenemos una especie como de escritura muy parecida a la epigrafía, ¿no? A la iconografía egipcia, ¿no? Y de alguna manera por ahí va el asunto, ¿no? Algo que es bien interesante es que en estos trabajos están marcados por el modelo de conocimiento y por el modelo de educación de aquella época, que es un modelo escolástico medieval, ¿no? Influenciado por una filosofía aristotélica de la inducción, ¿no? De la deducción, perdón, ¿no? Y por eso vamos a encontrar que todas las fuentes referenciales para poder explicar el origen de los primeros americanos va a ser, pues, obviamente, en relación a las fuentes sagradas, ¿no? Ahora sí, de alguna manera, esa academia o esa cientificidad que puede existir, de alguna manera va a ser soslayada por el dogma, ¿no? Por la fe y por la creencia, y de repente en los trabajos aparecen ahí un chispazo de razón, ¿no? En términos, ¿no? De la lógica de la razón, pero nuevamente el dogma, ¿no? Nuevamente no podemos movernos de ahí, pero son textos que son textos de la época. Y bueno, ahora, ¿por qué te digo que puede parecer como medio descabellado pensar que para algunos colegas esto, ¿no? De lo que ellos proponían? Pues porque de alguna manera nosotros nos ponemos desde este momento, con toda la información que ya tenemos, con todo lo que nos ha dado la arqueología, la historia, y luego entonces descalificamos al otro. Es decir, no reflexionamos sobre los modelos de la episteme, de la epistemología, ¿no?
de la producción del conocimiento de la época, ¿no? Entonces, eso hace muy valioso, hace muy valioso estos trabajos y sobre todo investigar o aproximarnos al tema, porque de alguna manera nos está acercando, nos está aproximando a historiar de alguna manera las representaciones y sobre todo a historiar los modos de cómo se viene produciendo el conocimiento y cómo este conocimiento con el tiempo va a servir para las siguientes generaciones. Fíjate, si bien se fueron descalificando, pero las generaciones siguientes no empezaron de cero, ¿no? Y cuando estoy hablando de las generaciones siguientes, estamos hablando del Capitán Dupá, por ejemplo, ¿no? 1807, ¿no? Y después los viajeros, los exploradores o viajeros, más que nada, de las primeras 2 décadas del siglo XIX, ¿no? Hasta llegar a Stephen, ¿no? Y que de alguna manera tenían muy probablemente las noticias de estos trabajos. Específicamente lo que yo he encontrado es que estas generaciones posteriores van a conocer el informe de Antonio Calderón, ¿no? Y de alguna manera, en su primera edición de 1822, que se hizo en Londres, porque después se hizo otro también en Francia, eso es también muy interesante. Y también van a conocer esta primera edición que se hizo de algunos apartados del trabajo de Paul Félix Cabrera. Estos viajeros sin duda van a conocer este material. O sea, eso en mi tesis, uno de mis objetivos es probar que hay este debate transatlántico que inició en 1784, se va a continuar muy presente y muy vivo hasta, digamos, a estas primeras décadas del siglo XIX, y que van a ser tema de discusión en la sociedad real de Londres, o van a ser temas de discusión en la Sociedad de Geografía e Historia de París. Por ejemplo, yo me metí a la Biblioteca Nacional de París. Afortunadamente se puede hacer por internet porque, ¿no? Porque ir implicaría muchos gastos y muchas cosas, ¿verdad? Pero afortunadamente yo me metí a este archivo de la Biblioteca Nacional de París y encontré una infinidad de documentos en sus anuarios o sí, ahora no recuerdo bien el título de la edición que hacen, de la publicación que hacen. Encontré mucha correspondencia a partir de 1824 hasta 1836-37, donde se están discutiendo todos estos hallazgos sobre Palenque y donde se discutieron en algún momento informes como los del capitán Antonio del Río, y que eso generó también que se hicieran convocatorias en aquellos años para que otros exploradores, sobre todo franceses, vinieran a Chiapas, bueno, al actual Chiapas, a corroborar toda esta información que estaba en ese informe, por ejemplo, del capitán Antonio del Río. Entonces, a lo que voy, regresando un poco a lo que iba, si bien estos trabajos tienen esta riqueza y tal vez para algunos la debilidad de tener esta perspectiva escolástica, ¿no? Pero realmente es una fuente de información muy rica que nos permite trazar lo que yo estoy proponiendo en mi tesis como un concepto nuevo que se llama la cartografía epistémica, es decir, cómo seguir las rutas, ¿no? Cómo seguir las rutas de la idea, de las ideas, ¿no? Cómo se producieron, quiénes lo generaron, qué debates había, ¿no? Porque al final de cuentas, estos tertulianos, de lo que yo me doy cuenta al revisar la información, es que tampoco estaban como muy de acuerdo cada uno, ahora sí, con lo que ellos estaban proponiendo. Las ideas de Paul Félix Cabrera, pues les parecían de repente descabelladas a Ramón Ordóñez de Aguiar, por ejemplo, ¿no? O los trabajos tanto de Paul Félix Cabrera como de Ordóñez le parecían descabellados y locos, por ejemplo, a Vicente José Solórzano, ¿no? De hecho, Vicente José Solórzano tiene un documento muy bonito que se llama Parecer sobre el origen de la construcción de las casas de piedra, esto de cal y canto y el techo de lo mismo, que está en la provincia de Sendal. Bueno, el título es más largo, pero ahí él empieza también a debatir y a poner su parecer. El documento se llama un parecer y presenta el parecer de lo que para él es quiénes son los pobladores. Y él dice, no, o sea, nada que ver
con transatlánticos, nada que ver con estos señores cartagineses, romanos, griegos, ¿no? Más bien son gente de la región que son los constructores, ¿no? Ah, pero eso sí, son de este grupo que vinieron muy probablemente o que tienen influencia de estas estirpes judaicas también, o sea, al Tribus mismo de tiempo Israel. ajá, exacto, o sea, al mismo tiempo él le da el peso a la población local, pero como todavía está pensando, sus esquemas mentales están muy influenciados, ¿no? Su mentalidad está muy influenciada por la cuestión escolástica, ¿no? Y la cuestión religiosa, ¿no? Entonces todavía no se rompe esta mirada, ¿no? Todavía no se rompe esta mirada de los gentiles influenciados por el extranjero, ¿no? Por el otro. Eso es otra cosa que yo también dejo en mi tesis, que en asiento en mi tesis, que los primeros pobladores de América éramos extranjeros. O sea, es como, ¿cómo podría decir? Es ser un poco como jugar con esa idea, ¿no? Es decir, hoy se utilizan pueblos originarios, ¿no? O sea, La historia de ¿no? la historia de Ajá, las migraciones, a final de cuentas, claro, ¿no? ¿no? Si por Claro, y Bering en o aquel por ajá, el Pacífico. entonces entonces lo interesante es eso, ¿no? Es decir, cómo nosotros realmente, desde la mirada de estos personajes, somos extranjeros, o sea, los americanos somos extranjeros, ¿no? Y yo creo que esto es interesante, pero además los trabajos de estos tertulianos son también muy ricos y muy importantes porque nos pueden permitir también entrar a otro debate, porque al mismo tiempo que estos personajes están elucubrando, ¿no?, sus ideas, sus interpretaciones sobre los pobladores de América, tenemos también otro grupo de eruditos asentados en esa misma época en la capital de la Nueva España. Es decir, tenemos a Clavijero, tenemos a Buturini, Boturini, a Teresa de Teresa de Mier. Mier, ¿no? O sea, que también ellos están, por su lado, están también armando sus propias, no podemos llamar hipótesis, pero sí sus argumentaciones sobre los pobladores de América. Y ellos empiezan a dar mucho peso a las poblaciones del centro, ¿no? Ahí por ahí las migraciones que vienen del norte y ellos empiezan a explicar todo esto, ¿verdad? Es Entonces, si que, te das cuenta, Omar, ajá, perdóname que te interrumpa, me apasiona tanto ajá, el tema que trabajas. uh-huh, Lo lamentable es que a nosotros nos han enseñado a estudiar en su momento a Clavijero, a Boturini, a Teresa de Mier, a Fray Servando Teresa de Mier, y por otro lado, en Europa, pues a los enciclopedistas franceses, ¿no? A Buffon, Diderot, Voltaire, Rousseau. Pero nadie nos ha hablado de nuestros ilustrados chiapanecos y centroamericanos, que es lo que claro, tú nos estás revelando ahora. Que esas son las claro. cosas muy interesantes que tenemos que tomar en cuenta y la reflexión y el descubrimiento y el reestudio de nuestra historiografía local. Claro, y acabas de decir también una cosa muy interesante, por ejemplo, que nos enseñan a ver a los europeos, como los que ya mencionaste, a los eruditos de la capital de la Nueva España, pero no tenemos esta otra mirada. Pero aparte de eso, fíjate que cuando hacemos una interpretación o queremos estudiar este periodo, de alguna manera solo vemos a estos dos grupos y básicamente vemos más al europeo porque casi no vemos ni a Buturini, ni a Fray Servando Teresa de Mier, ni a Clavijero desde esta perspectiva que de alguna manera yo, bueno, estoy tratando de construir, ¿no? Y entonces por eso decimos que es una discusión más eurocentrista, ¿no? Una mirada más eurocéntrica, ¿no? Pero realmente no, porque todas estas, tanto los textos que hacían estos eruditos de la Nueva España, como los que produjeron los eruditos que puedo llamar ahora centroamericanos, por ponerles un título, que no sé si sea el más adecuado, no me gusta mucho como etiquetar, pero como para hacer la diferenciación, y los europeos se están dando en ese mismo momento. Hay una discusión de una época, es decir, están debatiendo sobre un mismo interés, que es el origen del hombre, y no solo en América, es el origen del hombre en su contexto universal. Por eso los europeos voltean a América porque dicen, aquí tenemos al buen salvaje, ¿no? Cuando los americanos, por ejemplo, tanto Buturini, ¿no?, como estos centroamericanos están diciendo, a ver, espérate tantito, nosotros ni somos salvajes, ni somos bárbaros, ¿verdad? Porque mira, tenemos estas ciudades, tenemos arquitectura, ¿no?
Además, por ejemplo, los trabajos de estos intelectuales de Chiapas y Guatemala específicamente son muy claros. Ellos están demostrando que nosotros pertenecemos, o bueno, los americanos tienen un origen de civilizaciones desarrolladas como los fenicios, como los cartagineses, como los romanos. Es decir, les están cuestionando la mirada de Diderot a Voltaire, perdón, a ¿cómo se llama este otro? Rousseau, por ejemplo, ¿no? Al mismo Buffon, a Voltaire. Buffon, Booker, ¿no? Que son los que están como ahí hablando sobre nuestros orígenes y desde la perspectiva del salvaje, ¿no? ¿Sabes qué veo? Dime. Que estos eruditos no nos dejaron entrar a la conversación, no nos invitaron, como dice Abelardo Villegas, alguna vez se lo escuché, entrar al banquete de la conversación universal, y es lo que justamente la historiografía actual de la decolonización está emprendiendo, ¿no? Que es parte de este trabajo que debe hacerse. Estamos conversando, el tiempo nos ha devorado, viejo Cronos, nos ha devorado, pero vamos a continuar el programa. Pues muchas gracias, Omar, por esta conversación tan rica en ideas y tan estimulante también para seguir leyendo, revisando, investigando cosas novedosas que nos has compartido. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en Entre Tejas TV. Esta no es una despedida, esta es una invitación a que continúen viendo este programa que iniciamos el día de hoy y que tiene una segunda parte.